siempre nos van a dar una información referente, digamos, a la hipertensión arterial, de tal manera que la historia clínica viene a jugar un papel importante dentro de lo que es la valoración de sus antecedentes, sobre todo personales y antecedentes familiares, además de todo lo que el paciente siente. Porque la hipertensión arterial, si bien por muchos años es silenciosa, poco a poco se va instalando. Cuando ya llega a presentar manifestaciones clínicas, ya comienza el paciente a sentir mareo, dolor de cabeza frecuente, o puede llegar también a presentar edema, sobre todo en el dorso y los maleolos a nivel de la articulación de los tobillos. Eso puede ser inclusive también un signo de la aparición de hipertensión arterial. O sangrado a la nariz. Hay una vez la primera seña es un sangradito acá en la esclera, que alguna vez el paciente dice, me apareció esto y sin ninguna molestia aparte, más que el sangrado de la conjuntiva. Ese también es un signo justamente de hipertensión arterial. Y por lo tanto la exploración física va a ser fundamental. La exploración física tomando en cuenta el pulso, la presión, y en los exámenes de laboratorio también nos van a ayudar de tal manera que puede un hemograma, un examen completo de orina, ayudarnos. Porque el paciente que está hipertenso en algunas oportunidades se acompaña de proteinuria, o sea, de eliminación de proteínas por orina, y de algunas características, sobre todo en el filtrado glomerular. Las complicaciones que se van produciendo cuando el paciente no hace el tratamiento y deja ¿cómo se dice?, a la libre propagación o continuidad de la enfermedad, va a producir, igual que en la diabetes, complicaciones que vienen a ser afectados en los órganos llenos. Entonces, una presión arterial prolongada, porque hay personas que son así, lo más que les duele la cabeza, nunca buscan un analgésico, nunca buscan la causa principal para el origen de la cefalea. Entonces dejan que evolucione la presión. Solamente se acuerdan de ir a consultar cuando les da mareo o cuando se pierden o cuando caen inconscientes. El prolongado, la continua o permanente presión arterial aumentada o alta va a determinar en los órganos llanos complicaciones. El ojo, por ejemplo, produce retinopatía, no por la diabetes, sino por la hipertensión. El aumento de presión continua en la arteria de la retina provoca daño en las células de la retina. Por lo tanto, el paciente poco a poco va perdiendo la visión. En el cerebro se puede producir el accidente vasculocerebral, lo que determina la pérdida de conocimiento de muchas personas que de un momento a otro se pierden. El riñón produce nefropatía hipertensiva, les decía ya, un aumento de presión elevada permanente, tanto la presión diastólica como sistólica, va a producir que el nefrón cada día se vaya maltratando y se vaya dañando. En el corazón, pues se puede producir en cualquier momento una cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, ya sobre todo del lado izquierdo, la insuficiencia del ventrículo, ¿no? El tratamiento, esto es lo que yo les digo, tienen que aprender bien en farmacología. El tratamiento no farmacológico, para empezar, si el paciente tiene sobrepeso, es hacerlo bajar de peso, reducir el peso corporal.
la restricción de la sal en la dieta, la reducción de las grasas saturadas en la dieta diaria y aumentar el consumo de frutas y verduras. El ejercicio físico aeróbico durante 30 a 45 minutos la mayor parte de los días. Limitar el consumo de alcohol si es que bebe la persona. Y si es que fuma, también restringir el consumo de cigarrillos. El inicio del tratamiento medicamentoso. En la población en general de 60 años adelante, se debe empezar el tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial. Con una presión arterial sistólica igual o superior a 250 milímetros de mercurio o con una presión arterial diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio, se debe empezar el tratamiento farmacológico. ¿Entienden? Entonces, todo paciente hipertenso ya declarado y diagnosticado como tal es aquel que tiene la diastólica superior o igual a 90 milímetros de mercurio y la sistólica superior a 250 milímetros de mercurio. No se necesita ningún otro examen complementario para decir esa persona es hipertensa. Entonces, por lo tanto, es necesario que estos valores ya indican tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico se empieza con los diuréticos y acídicos, como por ejemplo la clortalidona, la hidroclorotiazida y la indapamida. La indicación de insuficiencia cardíaca congestiva, paciente que tenga edad avanzada, hipertensión sistólica aislada. Las contraindicaciones para estos medicamentos es que el paciente tenga la enfermedad de la gota. ¿Saben lo que es la enfermedad de la gota? No. La enfermedad de la gota es una enfermedad sistémica que se produce por el aumento del ácido úrico en la sangre. El aumento de ácido úrico en la sangre provoca lesiones de la mucosa sinovial en las articulaciones, especialmente en el dedo gordo del pie. ¿Por qué se deposita ahí? Porque mayormente es la parte más declive del cuerpo humano y ahí se depositan el excedente de ácido úrico. ¿Qué hace el ácido úrico? Inflamar toda la mucosa sinovial, donde se produce el líquido sinovial de la articulación y produce la hinchazón, la inflamación, el edema de esa articulación. Los efectos secundarios de los diuréticos y acídicos es que puede producir hipo e hipernatremia. ¿Qué es hipo? La disminución de sodio en sangre, y la hipernatremia es el aumento. También puede producir hipopotasemia, el potasio también disminuye, puede producir impotencia en el ser humano, alcalosis metabólica, hiperglicemia, aumento del ácido úrico, deshidratación, dislipidemia, intolerancia a la glucosa. Las precauciones: evitar su uso a dosis altas, pierden su eficacia con insuficiencia renal moderada o avanzada. Las diecas, ¿qué son las diecas? Las diecas significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué medicamentos tenemos? El captopril, el enalapril, el ramipril. Los efectos secundarios que producen estos medicamentos es tos seca improductiva, disfunción sexual, erupciones cutáneas, pérdida del gusto, leucopenia, disminución de leucocitos, pérdida de la función renal e hipercalia. Las precauciones: hipotensión, niveles de potasio bastante bajos, función renal dañada y también aumento de azúcar en sangre. Esas son las precauciones. Las interacciones medicamentosas aumentan el efecto hipoglucemiante de todos los medicamentos que tengan relación a la insulina. Con los diuréticos y los suplementos de potasio producen hiperpotasemia, ¿no? Con los AINES e ingesta de sal disminuyen su efecto hipotensor. La ingesta de captopril en la comida disminuye su absorción, por eso es que hay que saber dar también, no darle con la comida o mal.
Por eso es que algunas veces no se puede dar así nomás a cualquier hora. Es necesario saber bien cómo se absorbe, en qué momento se le debe indicar al paciente. Porque muchos dicen, no, después de su comida va a tomar. La comida disminuye su absorción de carbohidratos, proteína rica. Los ARA2, que son los agonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Quiénes tenemos acá? Tenemos el losartán, el ormesartán, el valsartán, el irbesartán. Las indicaciones de estos medicamentos es insuficiencia cardíaca, post-infarto de miocardio, nefropatía diabética, proteinuria cuando el paciente está con eliminación de mucha proteína en orina, microalbuminuria, hipertensión ventricular izquierda, intolerancia a los YECA por tos. La contraindicación es un embarazo, hiperpotasemia, la estenosis bilateral de la arteria renal también. Y los efectos secundarios de estos medicamentos es que son similares a los de YECA, excepto la tos. Precauciones similares a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En estos pacientes hay que tener cuidado justamente con los. Por eso hay que implementar cuidados de enfermería, aconsejar cambios posturales progresivos en el paciente, más aún si el paciente está semi-inconsciente o inconsciente, enseñar los alimentos ricos en potasio para que los evite. ¿Qué alimentos tienen mucho potasio? Plátano, ¿qué más? Palta, ¿qué más? Todo lo que comemos todos los días, a ver, en la alimentación, que tomate. Entonces, todo eso debemos evitar cuando estamos dando agonistas de los receptores de angiotensina 2. Los calcio antagonistas, ¿cuáles son esos? El amlodipino, el nicardipino, el nifedipino, el dialtacén y el verapamil. Estas son las indicaciones que se dan en estos medicamentos en hipertensión sistólica aislada, edad avanzada y insuficiencia cardíaca. Las contraindicaciones, el bloqueo del aurículo ventricular de segundo y tercer grado. Los efectos secundarios, taquicardia o palpitaciones, sofocaciones. ¿Cuáles son las sofocaciones? Cuando la persona dice, me comenzó a calentar la cabeza, comienza a tener una reacción tipo alérgica o febril, enrojecimiento facial, edemas en miembros inferiores, nicturia, disminución de reflejos, mareos, molestia gastrointestinal. Esos son efectos secundarios de estos calcio antagonistas. Las precauciones, ¿saben lo que es efecto secundario? ¿Ya les he explicado la farmacología o no? ¿Qué son los efectos secundarios? Son los otros efectos que nos, aparte de los terapéuticos que la Efectos no deseados, aparte de los efectos no deseados, que aparecen en una persona. No en todas las personas producen efectos secundarios, pero en algunas sí, con las que son sensibles. En los cuidados de enfermería, a precauciones, hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? ¿Ah? ¿Ya? ¿Pero cuándo? Ortostática. Cuando está echada y se levanta, comienza a tener baja y se quiere desmayar la persona. A eso se refiere hipotensión ortostática. Las actuaciones de enfermería indican cambios posturales lentos. No se puede cambiar bruscamente al paciente. Informar sobre la disminución de los reflejos. Disminuye los reflejos con imidazolino. Los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tenemos el atenolol, el bisoprolol, el propanolol, el netimolol, y estos son sus indicaciones en personas, digamos, jóvenes cardiópatas, personas que siendo jóvenes ya tienen problemas de hipertensión, tienen problemas de
insuficiencia cardíaca. Glaucoma. El glaucoma es una lesión por aumento de la presión arterial cuando no se trata bien la hipertensión, puede llegar al glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Una lesión que se produce justamente en el globo ocular. Embarazadas también hay que tener cuidado. Ya. En la taquiarritmia también está indicado, pero hay que tener cuidado. Las contraindicaciones: insuficiencia renal crónica, asma, bradicardia, hipotiroidismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, las contraindicaciones es cuando no se puede dar el medicamento. ¿Ya? Insuficiencia renal crónica, asma, a un asmiento no se le puede dar beta bloqueante, bradicardia, hipotiroidismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los efectos secundarios producen cansancio, disnea, producen broncoespasmo, trastornos del sueño, disfunción eréctil en el varón, empeoramiento de la insuficiencia venosa. Las actuaciones de enfermería, control exhaustivo de los efectos secundarios. Bien. Aquí acaba la intervención. Ya. Entonces, otra patología o enfermedad circulatoria. La angina de pecho estable e inestable también hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho es una cardiopatía isquémica. ¿Por qué se llama isquemia? Porque produce falta de oxigenación y nutrientes a las células miocárdicas. Entonces, abarca un abanico de entidades patológicas, como por ejemplo la arteriopatía coronaria crónica. ¿Qué es la arteriopatía? Es una afectación, una enfermedad que afecta a las arterias coronarias. Por lo tanto, crónica se refiere justamente a que está instalado ya permanentemente, como por ejemplo la acumulación de placas ateromatosas a nivel de las paredes de la arteria coronaria. Eso hace que tenga más dificultad la arteria coronaria de poder irrigar adecuadamente a las células miocárdicas, que es su función. Su función de las arterias coronarias es darle nutrientes al músculo cardíaco para que se contraiga correctamente. Por lo tanto, se origina una angina estable. ¿Qué es una angina estable? Que está permanentemente la molestia del dolor y que no pasa, y que eso es una enfermedad crónica. Luego, los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos, está la angina inestable, que en cualquier momento esa angina estable se vuelve inestable y provoca un cuadro agudo. El infarto agudo de miocardio y la muerte súbita. ¿Ya? Estos son síndromes coronarios agudos. Existe la arteriopatía coronaria crónica como enfermedad crónica, y los problemas agudos, está la angina inestable, el infarto agudo de miocardio y la muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita? Bueno, pues es que en un momento a otro, sin previo aviso, la persona pierde la vida. Y a eso se llama muerte súbita, sin conocimiento o sin haber presentado ninguna molestia anterior. Y de eso hay muchas personas que llegan a fallecer. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Por eso es que es bueno siempre permanentemente hacerse controles médicos, como también controles laboratoriales, porque algunas veces el organismo avisa, por ejemplo, el que uno tenga mareo, el que tenga permanentemente cefalea, y puede ser el aviso de una enfermedad justamente sistémica que va provocando la predisposición a tener una enfermedad coronaria, como es, por ejemplo, la hiperlipidemia, la hipertrigliceridemia, etcétera, etcétera. Los factores predisponentes dicen pertenecer al sexo masculino. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en el sexo masculino
hay mayor consumo de grasas saturadas sobre todo, y además se produce más frecuentemente la hiperlipidemia, la hipertriglicemia, la hipercolesterolemia, etc. Otro factor predisponente es la diabetes. La diabetes, sí o sí, si no está bien controlada, termina justamente en una angina o un infarto. Antecedentes familiares de cardiopatías coronarias antes de los 50 años de edad. Hay muchas personas que antes de los 50 años de edad ya han tenido un preinfarto o han tenido un infarto que les ha dado la oportunidad todavía de llegar al hospital y salvarse, ¿no? El problema es que algunas veces quedan lesiones justamente en el corazón de tal manera de que otro infarto ya no aguanta, ¿no? Porque imagínense, el corazón se va dañando poco a poco en el lugar donde se ha producido el infarto, ese tejido isquémico después es reemplazado por tejido de colágeno, y eso a la larga en otro infarto ya no aguanta, y por lo tanto ya no va a haber músculo cardíaco que se pueda contraer. Así es, la hipertensión arterial también es un factor predisponente, especialmente el aumento de colesterol LDL elevado y colesterol HDL bajo. No hacer suficiente ejercicio, ¿ya? Porque algunos somos muy guapos para hacer ejercicio, ¿no? Nos da flojera, pero para comer no nos da flojera, ¿no? Eso sí tenemos voluntad. La obesidad es un factor predisponente, y el consumo excesivo de tabaco. La angina es conocida como angor o angor pector, es lo mismo. Es un dolor o molestia en el pecho. Se siente cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente irrigación sanguínea. Esa es la causa del dolor, la isquemia. ¿Por qué se produce isquemia? Porque el músculo cardíaco no recibe suficiente cantidad de irrigación, cantidad de sangre. Por lo tanto, a eso viene el dolor molesto. Desarrollado durante un esfuerzo, ¿ya? Siempre aparece después de un esfuerzo o después de una emoción fuerte, o cuando la aplicamos bien y comemos demasiado. Puede aparecer en este caso la angina de pecho, e incluso aparece cuando uno está descansando, está en reposo. El síntoma cardinal de esta enfermedad de arteria coronaria es justamente el embolismo arterio-coronario, ¿ya? Es el síntoma cardinal, el taponamiento. Se tapona la arteria coronaria y eso provoca justamente toda la molestia. Entonces, a partir del taponamiento de la arteria coronaria, viene el dolor, primero viene la isquemia, y con la isquemia viene el dolor. Y por el dolor también se produce todas las otras. El taponamiento da lugar también a que no haya una buena circulación y el corazón no bombea lo suficiente como para que llegue toda la cantidad de sangre a todo el sistema, a todo nuestro organismo. Por lo tanto, produce toda una serie de manifestaciones a partir del taponamiento de la arteria coronaria. Existen tres tipos de angor pector, ¿ya? El estable, el inestable y el variable, que es desencadenado por la duración de los signos. El estable es cuando lo tenemos, la enfermedad, no hay dolor, solamente hay dolor si es que nosotros hacemos un esfuerzo, como por ejemplo el ejercicio, y es estable durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces puede estar presente, pero puede uno sobrevivir con angor pector estable, una forma clínica estable. La forma clínica inestable se puede presentar con el esfuerzo o con el reposo. No sigue un patrón, no desaparece espontáneamente y se produce un infarto, puede ser en minutos, puede ser a
a horas, pero el infarto en poco tiempo se impacta. La variable es causada por una hipercontractividad del músculo liso vascular debido a microtógenos, vasoconstrictores, leucocienos o serotonina. La etiología del ángulo pectoral o embolismo arteriocoronario. ¿Cuáles son las causas? La aterosclerosis más común. Los factores de riesgo pues es la hipertensión arterial sistólica o sistémica, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, el tabaquismo, los antecedentes familiares de pacientes con aterosclerosis. El espasmo es otra causa para la aparición del embolismo arteriocoronario, como por ejemplo los vasoespasmos de arterias coronarias. El espasmo mediada por histamina, por serotonina, por catecolamina, factores derivados del endotelio. El espasmo en cualquier momento no es necesario que uno haga esfuerzo para que se presente el espasmo. Doctor, ¿cómo es que el espasmo? ¿Cómo se presenta? El espasmo, dice, ¿cómo se presenta? El espasmo arterial, la arteria coronaria. Cuando se presenta, digamos, por reacciones mediadas, sobre todo por reacción alérgica, por ejemplo. La alergia, que es la liberación de histamina, ¿verdad? Entonces la histamina, la serotonina o catecolamina pueden producir vasoespasmo a nivel de las arterias coronarias, el embolismo arteriocoronario, que es la causa principal para la aparición del ángulo pectoral. Luego la embolia. La embolia es causa rara de embolismo arteriocoronario, ¿no? La formación de trombos. Y la causa congénita, especialmente anomalías en las arterias coronarias. Pocas causan isquemia asintomática. Entonces la congénita es cuando uno nace con algún problema en las arterias coronarias, pueden ser más estrechas, más pequeñas, tener algún lugar donde se produce estenosis o tener también una deformación de su pared, ¿no? El corazón normalmente tiene una relación de significar el 0.3% del peso corporal. El 7% de nuestro consumo de oxígeno corporal requiere para el funcionamiento adecuado el reposo, sin necesidad de estar haciendo ejercicio. Por supuesto, cuando hacemos ejercicio requiere más porcentaje de consumo de oxígeno. Las arterias coronarias tienen un aporte de oxígeno a las células cardíacas, ¿ya? Es la que le da la irrigación a la arteria coronaria. Las venas retiran los desechos de dióxido de carbono, ácido láctico y iones de hidrógeno de síntesis. Por lo tanto, la forma clínica estable es un estrechamiento de las arterias donde la conducción se ve alterada, no hay resistencia, pero se ve alterada la conducción por este estrechamiento. Hasta el 90% de que se puede producir la reducción del lumen, o sea, del orificio de la arteria para producir isquemia. El 50% se reduce el volumen en ejercicio, o puede producir síntomas. Entonces, en algunos pacientes se puede producir el estrechamiento o reducción del volumen de la arteria del 90% para producir isquemia y producir signos de sintomatología. En cambio, con el ejercicio puede producir síntomas cuando su reducción del volumen de la arteria es 50%. La angina inestable puede haber una fisura de la placa aterosclerótica que da lugar a la acumulación de plaquetas y oclusión trombótica. La liberación de plaquetarias y la disfunción endotelial producen vasoconstricción, lo que da lugar justamente a la aparición de una angina inestable. La obstrucción coronaria dentro de la fisiopatología, para
función de anglo pectoris es justamente la formación de una placa de ateroma. Esta placa de ateroma tiende a crecer. Al crecer reduce el calibre del vaso, por lo tanto hay menos espacio para la circulación sanguínea. Esto hace justamente que pueda producirse en cualquier momento isquemia del miocardio, determinando la aparición de angina, la alteración en la función contráctil de la musculatura de las paredes de los vasos, cambios en el electrocardiograma, por lo tanto, al momento de tomar gráficamente el electro. Los síndromes coronarios agudos es una complicación de la aparición de una placa aterosclerótica. No suele ser gravemente obstructiva, pero puede producir fisura de las placas y trombosis sobreañadida, lo que produce una interrupción súbita y crítica del flujo coronario, determinando pues, la aparición de una isquemia, ¿no? Esa isquemia produce la necrosis de las células miocárdicas, lo que determina justamente la instalación del síndrome isquémico. Normalmente el corazón recibe energía de la fosforilación oxidativa de ácidos grasos a ácido graso libre, ATP. ¿Qué es la ATP? Adenosín trifosfato. Es que han llevado bien, o se acuerdan bien de su. En 60 segundos siguientes a la obstrucción puede haber un cambio en el metabolismo anaeróbico y por lo tanto formación de ácido láctico. Esto, cuando ocurre, determina justamente el proceso isquémico, ¿no? Luego puede venir un periodo de relajación y contracción. Entre más tarde reaparece la perfusión sanguínea, más tardará el proceso de restauración de la función ventricular. Más de una hora hasta un mes, incluso ya no se puede reparar a veces el daño celular que se ha producido en el músculo cardíaco. El cuadro clínico, ¿cómo se manifiesta el angor pectoris? El angor pectoris se manifiesta primeramente al haber isquemia, dolor. El dolor torácico se presenta como un dolor opresivo, ¿ya? En el pecho, especialmente en la región retroesternal o precordial de 15 segundos hasta poder llegar a durar 10 a 20 minutos de duración. Este dolor se puede irradiar al hombro y al brazo izquierdo, ¿ya? El cual se vuelve pesado y un poco tenso en el brazo izquierdo. Se puede también irradiar este dolor al cuello y a la mandíbula o la espalda. El dolor cede con reposo, con excepción de la forma clínica inestable. También se produce dificultad respiratoria o disnea. Puede aparecer náuseas, vómitos, eructos, sensación de indigestión, de defecación o micción, que son fenómenos vagales. Entonces, esto puede ser a causa justamente del reflejo vagal. También se puede producir diaforesia, ya, o transpiración profusa, piel fría y pálida, fenómenos adrenérgicos. Y por último, también puede tener el paciente palpitación. ¿Qué dijimos que son las palpitaciones? ¿No? Ya en la anterior clase hemos hablado de las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones cuando hablamos de semiología cardiológica? Son sensaciones conscientes de la percepción de los latidos cardíacos. La exploración física, no tenemos que olvidarnos de eso, todo eso se les pregunta continuamente. La exploración física empieza por la evaluación de los signos vitales en forma rápida. Pulso. El pulso en el paciente con angor pectoris va a estar con mayor amplitud en el lado afectado. La presión arterial puede haber un incremento de más o menos 20 milímetros de mercurio al lado izquierdo y derecho. La ocultación cardíaca,
El tercer ruido cardíaco va a estar asociado a la dificultad respiratoria porque determina el riesgo correspondiente del paciente. El cuarto ruido cardíaco se presenta con una disfunción ventricular. También puede haber a la ocultación cardíaca a la presencia de un soplo que nos puede determinar la posibilidad de la aparición de una insuficiencia mitral secundaria de infusión muscular papilar. El electrocardiograma es obligatorio realizar en el paciente que tiene estas manifestaciones. Durante el episodio doloroso se pueden observar en forma aislada o combinada los siguientes cambios, ¿ya? Puede haber un supradesnivel o infradesnivel del segmento ST. Supra, lesión subepicárdica, significa. Infra, indica lesión subendocárdica, ¿no? La una es lesión debajo del pericardio, la otra nos dice lesión debajo del endocardio. Y o presencia de ondas T amplias, negativas o positivas, que determinan o nos indican de decir isquemia subendocárdica o subepicárdica. Puede aparecer también ondas Q patológicas, sin infarto previo. La supradesnivelación del segmento ST durante el episodio doloroso que se normaliza al desaparecer este indica isquemia severa. La angina de Price-Metal es variable, puede llegar también a confundirse con ella. Y aquí vemos justamente el infradesnivel. ¿Sí? Debería estar acá. ¿Sí? Y aparece la presión así. ¿Ya? Luego el supradesnivel. Aquí. ¿Ve? No vuelve hasta abajo. Perdón. No vuelve hasta abajo. Esto tiene que volver hasta aquí. Entonces se queda ahí nomás y sigue así la onda. Entonces a eso se llama supradesnivel. Infradesnivel es donde se toma en cuenta el nivel, justamente en el electrocardiograma va en ese sentido. ¿Ya? Ustedes han visto que los electrocardiogramas tienen divisiones milimétricas, ¿no? Entonces ahí tenemos que darnos cuenta. Este es el supra, y el supra quiere decir por encima de la línea, del nivel. Infra quiere decir por debajo. La radiografía del tórax. Ya, la radiografía del tórax nos muestra un crecimiento de las cavidades cardíacas. Nos determina una silueta que muestra insuficiencia cardíaca o también puede llegar a mostrarnos un derrame pericárdico. ¿Ya? Los derrames pericárdicos así aparece también la silueta del corazón, agrandada, como si tuviera cardiomegalia. El tratamiento para un angor pectoris, donde ya se ha manifestado justamente el infarto agudo de miocardio, es a base de nitroglicerina. Se le da nitroglicerina o morfina. ¿Para qué? Para el dolor del corazón, para detener el dolor torácico y evitar una angina. Se le da ácido acetil salicílico y clopidogrel para prevenir la formación de coágulos de sangre en sus arterias y reduce el riesgo de sufrir un nuevo ataque cardíaco. Entonces, la aspirina es muy bueno como antiplaquetario. Por eso es que en el COVID también se usaba la planta. Y todo paciente que tiene problemas cardíacos ustedes van a ver que en el tratamiento cardiológico le dan aspirina, que es para prevenir la formación de trombos. Entonces, con el ácido acetil salicílico se destruyen los trombos. Los yecas sirven para bajar la presión arterial y proteger el corazón. Los beta bloqueadores para reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y el uso de oxígeno por parte del corazón es importantísimo, ¿ya? Todo paciente con infarto o angor pectoris requiere de la administración de oxígeno.
Los calciobloqueadores, relajar las arterias, bajar la presión arterial y reducir la tensión sobre el corazón. ¿Alguna pregunta? El infarto tiene referencia a un riesgo sanguíneo insuficiente con daño tisular en una parte del corazón. Se produce el infarto por una obstrucción en una de las arterias coronarias por la presencia de un trombo. ¿Y por qué creen que la hipertensión arterial tiene el riesgo de producir infarto? A ver, ¿cuál sería la causa del infarto? Fisiopatológicamente, ¿cómo se imaginan ustedes que el aumento de la presión determina, digamos, el taponamiento de una arteria? Porque primero el trombo está pegado en la pared y la hipertensión hace que el trombo se desprenda. Exacto. Entonces, por el aumento de la presión, comienzan a desprenderse. La presión, cuando es fuerte, mueve todo. ¿Ya? Es lo mismo que cuando el agua tiene presión, ¿no?, en el grifo, va a sacar todo. Cuando también llega una corriente de un río, aumenta la presión de la agua, porque hay mayor cantidad de agua, que trae piedra, ¿no? Entonces remueve todo. Es lo mismo también en la circulación sanguínea. Cuando se forman trombos, especialmente por algunas enfermedades, especialmente las varices, ¿ya?, o problemas, digamos, de la formación de placas de ateroma, grasa, no siempre el trombo de sangre, sino también puede producirse o presentarse desprendimiento de pedazos de grasa, por ejemplo, en algún lugar de nuestro organismo. Se desprende eso por el aumento de la presión y va circulando ese trombo por todo el lugar hasta que llega un momento que puede producirse un taponamiento de alguna de las arterias del corazón, que son las coronarias. Se bloquea ahí, no pasa la circulación, no pasa la sangre, por lo tanto, al no recibir sangre las células miocárdicas, se produce la isquemia. Esa es la fisiopatología del infarto agudo del miocardio. Entonces hay una obstrucción en una de las arterias coronarias. Se dice que ¿cuál es de la arteria coronaria la más grande? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda. ¿Seguro? Sí. Me voy a tomar examen también. Porque eso tiene significancia semiológica. Cuando la arteria, la más grande, se afecta por un taponamiento de un trombo, el paciente no vive para infarto, porque se produce el infarto masivo, violento, y el paciente pierde la vida. Por eso que en algunos infartos la persona se queda ahí, ¿no?, en su sitio, no hay ni siquiera da tiempo para llevarlo a la emergencia. Esas personas pierden la vida instantáneamente. En cambio, cuando afecta la rama más corta, entre las arterias coronarias, le da tiempo, porque no está irrigando esa arteria más que un pedacito del corazón. En cambio, la rama más grande irriga la mayor parte del corazón. Y al afectarse, inmediatamente eso se paraliza. Por eso es que tiene importancia semiológica determinar qué tipo, dónde ha sido el infarto, dónde ha sido la obstrucción. Los riesgos que predisponen la aparición de un infarto son la aterosclerosis y el embolismo arteriocoronario, ¿no? La arteria coronaria. Esto, la aterosclerosis o el embolismo arteriocoronario, viene precedido de los antecedentes de angina de pecho, de que el paciente haya tenido un infarto anterior o de trastorno del ritmo cardíaco. Algunas veces las personas tienen ya trastorno del ritmo cardíaco y eso determina también un mal funcionamiento del corazón por lo que aparece. Otro riesgo que predispone es que el paciente tenga diabetes. El paciente diabético es peligroso, en cualquier momento puede ser un coma diabético, puede ser un tromboembolismo, puede ser un embolismo arteriocoronario, un infarto, etc.
Luego la edad, principalmente en hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50 años. Los hábitos modificables, el tabaquismo, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la obesidad y el estrés son hábitos modificables que pueden también ser considerados como riesgo predisponible. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede en el infarto agudo de miocardio? Aparece toda una ruptura de la placa aterosclerótica, donde se puede producir esta ruptura por la presencia de cambios intrínsecos internos, sobre todo de aterosclerosis, ya que se produce en los vasos por acúmulo de lípidos. También puede haber disparadores externos por un esfuerzo físico, un estrés emocional, factores ambientales, o disparadores internos como los factores hemodinámicos, aumento de la actividad plaquetaria o disfunción endotelial. Cualquiera de estos tres pueden determinar la ruptura de la placa aterosclerótica. Fisiopatológicamente, lo que sucede en el paciente con infarto es que existe un desprendimiento de una placa aterosclerótica de una de las arterias coronarias, y lo que determina una iniciación en cascada de la coagulación, trombo y oclusión. ¿Ya? Si el deficiente flujo sanguíneo dura mucho tiempo, puede iniciar en cascada la isquemia. Se produce la necrosis cardíaca, no hay la regeneración de las células normalmente con la misma tipo de célula, por ejemplo, miocárdica. Aparece una cicatrización de colágeno, dañando la arquitectura cardíaca. Lo que determina este daño de la arquitectura cardíaca, trastornos del ritmo cardíaco. Ya comienza a funcionar como una orquesta del corazón. Y determina la aparición de un aneurisma ventricular que puede llegar a desgarrarse y ser mortal para el paciente. En el paciente se produce impulsos cardíacos lentos. ¿Ya? Existe un circuito de reentrada que puede desencadenar y ser uno de los posibles causas de las arritmias letales. En el circuito de reentrada, el impulso eléctrico que sale de un nódulo llega a un punto fibrótico, ¿ya?, en su camino, que hace que el impulso regrese y estimule al mismo nódulo que le dio origen, pudiendo causar un mayor número de contracciones. Es lo que les decía. Está el corazón acá. Acá está el nódulo sinusal, y lo que ocurre en la ventricular genera con células de colágeno, ya no de fibras miocárdicas que ayudan a la contracción. Entonces el impulso eléctrico que llega acá no quiere pasar acá, no puede. Se vuelve ese impulso eléctrico y ahí se producen las fibrilaciones, los bloqueos ventriculares, etcétera, etcétera. Eso es lo que está indicando acá el circuito de reentrada, lo que determina justamente aquí, está viendo, ¿verdad? Aquí se vuelve ese impulso eléctrico hacia de donde vino, y aparece como un contragolpe. Un contragolpe, cuando algo le golpea a uno y le vuelve a rebotar el golpe, es lo mismo, ¿ya? Entonces el corazón sufre, y esa persona es peligrosa. En cualquier momento puede paralizarse el movimiento contráctil del corazón. El cuadro clínico. La aparición de la signo-sintomatología es que puede presentarse en cualquier momento. Puede ser que uno esté desayunando, esté almorzando, esté haciendo su actividad física normal, durante su trabajo, o puede estar reposando, descansando, puede venir a cualquier hora del día, ¿ya? Y se produce un incremento de tono simpático, especialmente cuando tiene una descarga adrenérgica, y tendencia trombótica.
La causa precipitante mayormente es el estrés, el esfuerzo, mayormente siempre se presenta ante pacientes que tienen una emoción violenta, se enoja o tienen una emoción fuerte. Por el estrés se produce la estimulación correspondiente a una mayor contracción del miocardio, lo que produce justamente ese rebote y comienza el cuadro clínico agudo. El esfuerzo también. Casi siempre el cuadro clínico se acompaña de angina de pecho, ¿ya? Por el lapso de 20 minutos. Es un dolor opresivo retroesternal izquierdo, irradiando al miembro superior izquierdo, a la espalda y al hombro. El paciente tiene dificultad respiratoria, comienza a transpirar frío, si existe una diaforesis, el pulso se vuelve rápido y débil, el paciente tiene congestión y edema pulmonar, porque es peligroso el edema pulmonar, el paciente tiene debilidad, ansiedad, náuseas, vómitos, mareos, palpitaciones y pérdida de conocimiento. En la exploración física vamos a encontrar al paciente inquieto, ansioso, extremidades frías, levantamiento de la contracción sistólica, aparece el cuarto ruido cardíaco que es patológico, por alteración de la intensidad del ventrículo izquierdo. El tercer ruido cardíaco aparece por disfunción del ventrículo izquierdo, puede aparecer un soplo sistólico apical, por la insuficiencia mitral, la ruptura de los músculos papilares y comienza a tener también el paciente signos de aparición de un brote pericárdico transitorio prolongado. ¿Esto qué significa? Que podamos encontrar también a la ocultación un roce pericárdico que se escucha ya que puede aparecer en forma transitoria o cuando también el cuadro clínico es bastante prolongado. El electrocardiograma se usa básicamente para localizar la arteria ocluida. Va a haber cambios del segmento ST, aparece ondas U alteradas en las primeras horas del impacto. Existe la expresión que permite localizar el infarto, tiende a desaparecer por reperfusión o cicatrización. Entonces, existe cambio en el segmento ST y aparece ondas U alteradas. También puede aparecer alteraciones y modificaciones justamente en el electrocardiograma por la aparición de un infarto auricular, por alteraciones de la onda P e intervalo PL y también por la presencia de arritmia auricular. Y comienza a aparecer esto, ¿no? Prolongado. Acá. Se va alterando. Y eso es lo que tenemos. Y por eso que en el electrocardiograma tenemos que saber bien diferenciar cuál es la forma normal de graficación de todas las ondas. Y eso nos va a demostrar que cuando aparecen esta clase de graficaciones nos determinan el daño. El laboratorio nos va a mostrar enzimas ya presentes que comienzan a elevarse. ¿Por qué? Porque se produce una necrosis de las células miocárdica, por lo tanto se comienzan a elevar las enzimas. La creptifosfokinasa, la CPK, su fracción más específica, la MB, aparecen después de 2 a 4 horas después de iniciado el impacto y máximo a las 24 horas. Se puede llegar a normalizar a las 72 horas. El LDH, es importante pedirle el LDH, ya aparece también un incremento en forma más tardía. También la formación de troponina se elevan paralelos a la CPK y permanece elevado de 7 a 10 días después del episodio agudo. La angiografía de las arterias coronarias es uno de los tratamientos invasivos que necesita, digamos, como resolución al problema del infarto.
¿Qué es la angiografía? La angiografía no es nada más que aparte de ser un método diagnóstico, también es terapéutico, determina justamente la derivación, ¿ya?, para restaurar el flujo sanguíneo. En caso complicado, donde se amerita una intervención para restaurar el flujo sanguíneo, se realiza la angiografía y el bypass. Acá nos determina un mapeo de lo que es la localización de la arteria oculta, ¿no? Entonces, las arterias coronarias, con representación de película en un angiograma. El infarto agudo de miocardio es una urgencia médica y por lo tanto debemos tomar en cuenta el tratamiento como un tratamiento de urgencia. ¿Qué es lo que manejamos en la urgencia médica? Oxígeno. Oxígeno se le debe dar inmediatamente al paciente. Analgésicos potentes, antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Si el paciente ya está queriendo entrar en conciencia, pues debemos utilizar antiagregantes plaquetarios endovenosos, los trombolíticos, los nitratos, los beta bloqueadores, los antagonistas de calcio. Las complicaciones del infarto agudo del miocardio son las arritmias cardíacas, la insuficiencia cardíaca y el cementerio, muerte. Bien.